Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad daremos solución a una de las incomodidades que tienen los computadores portátiles al momento de utilizar su teclado. Para ello se ha construido una base con materiales muy fáciles de conseguir y económicos para lograr una inclinación adecuada que permita dar solución al problema. Los computadores portátiles son muy planos y no dan una buena visibilidad ni comodidad al momento de utilizar su teclado. Este soporte, que da además de dar inclinación, es muy liviano, es muy versátil en su uso, y es muy cómodo de transportar. Como se observa, la inclinación es más que suficiente, y adecuada. Para su construcción se emplea un perfil de aluminio, que para este caso, de largo tiene 27 centímetros. Y de ancho tiene aproximadamente 2 centímetros, en sus laterales. La idea de utilizar este perfil, es la de dar soporte al computador portátil con el mínimo de contacto, en su área de superficie. Se utiliza un destornillador de pala pequeño y pegante amarillo o boxer. Un lápiz de color para poder marcar. Un bisturí para cortar donde se haya marcado, con el lápiz de color. Una regla. Este material es conocido como frantel romano, es como un tapete en poliéster, muy utilizado para forrar bafles, y usado como tapete en automóviles. Este material es conocido como espuma de polietileno y un bolón, y es utilizado para proteger productos en el transporte. Para empezar, se debe marcar el frantel romano con la medida del perfil de aluminio. Se debe dejar una distancia de 2 milímetros adicionales para dar seguridad en la medida al momento de cortar. Se debe dar vuelta al perfil de aluminio, como se muestra, para dar seguridad en la medida. Una vez marcado la medida del perfil de aluminio en el frantel romano, procedemos a cortar. Mientras que se observa cómo se debe cortar el frantel romano con el bisturí, se debe decir que este soporte o base ayuda a prevenir malas posturas a la hora de utilizar el computador portátil. Observe en la gráfica de la izquierda, donde se muestra una mala postura, y la gráfica de la derecha, donde se muestra una postura correcta, ayudada por el soporte o base que se está fabricando. Ya habiendo cortado el frantel romano, verificamos que la medida del corte sea la correcta. La idea de utilizar el frantel romano, es dar protección a la base del computador portátil, de no ser rayado por el perfil de aluminio. Debemos pegar el frantel romano, al perfil de aluminio. Ahora se dispone a aplicar el pegamento amarillo o boxer, al perfil de aluminio. Se debe prestar atención, de aplicar el pegamento amarillo, a los bordes del perfil de aluminio. El paso siguiente, es aplicar el pegamento amarillo al frantel romano. De igual manera que el perfil de aluminio, se debe cerciorar de aplicar el pegante amarillo, a los bordes del frantel romano.
Una vez se haya aplicado el pegante amarillo, al perfil de aluminio, y al frantel romano, dejamos secar por 10 minutos. Pasados los 10 minutos de secado, procedemos a unir las partes. Se debe tratar de dejar al menos 2 milímetros de distancia, desde el borde del frantel romano, al borde del perfil de aluminio. Presione con fuerza las partes, para que haya mejor unión entre ellas. Ahora, damos la vuelta al perfil de aluminio sobre el frantel romano, como se observa, para que no vayan a quedar arrugas. Recuerda presionar con fuerza las partes, para que haya una mejor unión entre ellas. Una vez se hayan unido las partes, se dispone a cortar con el bisturí los sobrantes del frantel romano. Así debe quedar, después de haber retirado los sobrantes del frantel romano. Ahora se debe tomar la medida de la base. Para ello, se debe dejar una holgura de aproximada de 5 milímetros, entre el borde de la espuma de polietileno y un bolón, y el borde del perfil de aluminio, ya forrado con el frantel romano. No se debe tomar la medida, sobre el borde de la espuma de polietileno y un bolón. Ahora se procede a marcar la espuma de polietileno y un bolón, con las recomendaciones antes dadas. Una vez trazadas las marcas en la espuma de polietileno y un bolón, se procede a recortarlo. Ya recortada la espuma de polietileno y un bolón, nos va a servir de molde para marcar en el frantel romano, del cual debemos fabricar 2 piezas. Una vez trazadas las marcas en el frantel romano, se procede a recortarlo. Se debe recordar, que son 2 piezas las que hay que recortar del frantel romano. Para dar una idea de cómo se debe proceder, observa cómo se deben unir las partes en su totalidad. Ya sabiendo qué se debe hacer, se procede a aplicar el pegante amarillo a las partes. Primero se aplica el pegante amarillo a una de las piezas del frantel romano. Se debe recordar, aplicar muy bien el pegante amarillo a los bordes de las piezas. Después, aplicamos el pegante amarillo a la espuma de polietileno y un bolón. Y dejamos secar por 10 minutos.
Pasados los 10 minutos de secado, procedemos a unir las partes. Presione con fuerza las partes, para que haya mejor unión entre ellas. Se debe repetir el proceso de aplicar el pegante amarillo, en la otra pieza de frantel romano y en la otra de las caras de la espuma de polietileno y un bolón. Recuerda dejar secar por 10 minutos, después de aplicar el pegante amarillo a las partes. Pasados los 10 minutos de secado, procedemos a unir las partes, como se hizo anteriormente. Ahora procedemos a marcar la pieza donde está el perfil de aluminio, en la pieza que acabamos de fabricar. Certifique que la pieza donde está el perfil de aluminio, quede bien centrada. Para que los bordes queden bien refilados, procedemos a recortar los bordes de esta pieza con el bisturí. Se debe recortar, aproximadamente 2 milímetros en cada lado. Así deben quedar refilados todos los lados de la pieza. Estos son los sobrantes una vez se haya refilado la pieza. El soporte o base construido, alcanza una altura de 28 milímetros aproximadamente. Más que suficiente para dar la ergonomía y comodidad que se necesita. Ahora procedemos a aplicar el pegante amarillo, a los bordes de la pieza donde está el perfil de aluminio. Como se observa. Después, aplicamos en pegante amarillo, sobre las marcas que se hicieron en la pieza donde está la espuma de polietileno y un bolón. Una vez aplicado el pegante amarillo, y haberlo dejado secar por 10 minutos, procedemos a unir las partes como se observa. Se debe tratar de ser lo más preciso posible al unir las partes. Un error con este tipo de pegante puede ser muy frustrante. Recuerda presionar con fuerza las partes para que haya una mejor unión entre ellas. Se debe cerciorar de que se unan los filamentos entre las piezas para dar una mejor unión entre ellas. Estos filamentos son los que dan el agarre final entre las piezas.
Se puede ayudar con el destornillador de pala, como se observa. Para dar un acabado mucho más fino, se puede, con la ayuda de un encendedor, afianzar los filamentos del frantel romano. Se debe tratar de no dejar la flama del encendedor en un solo lugar para no derretir los materiales. Se debe pasar la flama por el frantel romano de manera ligera para que se vayan desapareciendo los filamentos que sobran. Y listo, ya hemos terminado, así queda el soporte o base que va a dar la inclinación apropiada para el objetivo propuesto. Verificando la altura del soporte, da una medida de 1 pulgada, aproximadamente. Este soporte lo puedes usar para dar inclinación al celular. También lo puedes emplear en el teclado de tu computador para darle mayor inclinación. Aunque el teclado ya tiene extensiones que dan inclinación al mismo, estas se pueden dañar, y el soporte que se acaba de fabricar puede solucionar el problema. Además, el soporte fabricado ofrece un poco más de inclinación que favorece la ergonomía y la comodidad. Regresando al objetivo inicial propuesto de dar inclinación ergonómica a un computador portátil, y como se mostró al inicio de este tutorial, así se verá finalmente. Si se requiere mayor inclinación, solo es agregar una, o las capas que se necesiten, de espuma de polietileno y un bolón. Hasta la próxima. Chao.